Bienvenidos a otro encuentro de las Ínsulas Prometidas. Hoy tenemos la visita de Alberto Barrera Tisca, narrador nacido en Caracas en 1960, novelista, cuentista, poeta, guionista de televisión, autor de libros como La enfermedad, Patria o muerte, Mujeres que matan, El fin de la tristeza, del que vamos a hablar hoy, ganador del premio Herralde, ganador del premio Tusquets y traducido a muchos idiomas. Ahora mismo recuerdo el inglés, el francés, el alemán, el japonés y el mandarín, por citar solo algunos. Bienvenido, Alberto. No, muchas gracias. Encantado de estar aquí, tener la oportunidad de conversar contigo. Pues mira, lo primero que tengo que preguntarte sobre El fin de la tristeza. La novela comienza con un encuentro muy hermoso, muy sugerente. El protagonista de la novela, ve una mujer y sospecha que esa mujer va a ser importante en su vida, que esa mujer va a tener consecuencias fundamentales para lo que es su existencia. Hay una suerte de encantamiento. Y uno sospecha en ese momento que se trata de una novela de amor, lo que vas a leer. Y luego la novela da un giro magnífico, muy bien llevado, hace un thriller. Pero el thriller, como por supuesto ese relato de suspense, emocionante, lleno de enigmas, pero que revela siempre una profunda mirada sobre la condición humana. A mí me recordó a Hitchcock, que hacía un thriller, pero era un thriller donde también mirabas la condición de lo humano. Y mi primera pregunta es, ¿por qué escogiste el discurso del thriller para El fin de la tristeza? Eh, Fíjate que me, me pregunto yo más bien, es decir, si yo realmente escojo los géneros, no lo tengo tan claro. Me gustaría ser un escritor planificado y organizado, y creo que no lo soy. Es decir, eh, no tenía claro, en general, en principio, yo con las novelas no tengo a veces muy claro hacia dónde voy y avanzo un poco como a ciegas. Creo que la escritura es en sí mismo un modo de producir conocimiento. Es decir, confío en que mientras voy escribiendo, voy a saber realmente qué quiero decir. Y a veces tengo claro, pues creo que los escritores a veces funcionamos así. Hay escritores que tienen planificado todo, investigado todo, saben la historia, dónde comienza, dónde termina y qué ocurre en cada capítulo o en el proceso, en el arco narrativo de toda la historia. Yo a veces tengo claro el final o el comienzo, tengo unas intuiciones y voy armando lentamente la historia, dejando incluso que la escritura me ilumine. Yo no sabía realmente que iba a ser un thriller o que iba a ser una apuesta, porque no es, digamos, en rigor tampoco es una novela como policial ligada a un misterio que hay que resolver, digamos. Y esta idea de jugar a la casualidad, que es un poco lo que dices en el inicio, que es un poco la idea de que vas caminando por la calle, como a cualquiera le puede pasar o no, y te encuentras con alguien que crees que has visto o que crees que tiene alguna conexión especial contigo y que nunca en la realidad nos paramos a detenerla, porque no sucede. Tiene algo que ver un poco también con el enigma propio de la novela, es decir, y con la relación con los demás, que yo creo que es un poco lo que yo tenía como intuición inicial, hacer como una historia sobre esta relación con los demás y lo impreciso que era. Entonces se me fue dando un poco como de esa manera. Quizás al principio quería hacer, no una novela romántica, pero sí una historia donde la relación amorosa fuera importante y todo se fue trastocando y llevado por el camino como del misterio policíaco también, pues, ¿no? Bueno, y ahí has tocado un tema fundamental de la novela, que es la relación con el otro. El personaje protagonista tiene un problema muy importante en su manera de relacionarse con el otro. Tiene la tentación, además de aislarse del mundo, pero esta frenética novela, emocionante novela, lo lleva precisamente a lo contrario. Y uno de los temas que yo vislumbré en el libro es el tema del lenguaje. Él vive en un mundo donde el lenguaje no revela la realidad, sino que pareciera ocultarla o escamotearla. Él vive en un mundo donde todo parece estar entrecomillado. Las comillas que usamos para defendernos, para situarnos con distancia de un concepto ajeno, situarnos con distancia de un tópico. Y me da la impresión de que la novela lo obliga a quitarle las comillas al mundo y a enfrentarse a la realidad
pero claro, con resultados insospechados. Estaba el tema del lenguaje y las comillas allí Sí, presente. sí, cómo no, y es una cosa que además a mí me interesa mucho en general, pero que en este caso, en esta novela y en este protagonista de la historia, es una cosa muy enfática, digamos, y está muy presente y es muy visible. Tanto que este protagonista dice que uno tiene que aprender y volverse experto en leer las comillas en el aire, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la incapacidad de percibir la realidad, digamos, creo yo. Nabokov decía que no se podía hablar de la realidad sin ponerle comillas a la palabra realidad, es decir, y muchas veces yo siento que en el mundo en el que estamos, de alguna manera está pasando eso siempre. Mira, me estoy acordando en este momento de una anécdota que tiene que ver un poco con esto. Hace unos años, en el Palacio de Bellas Artes, en México, Mario Vargas Llosa iba a presentar un libro, no me acuerdo cuál, digamos, pero estaba el Palacio de Bellas Artes lleno, y cuando entra Mario Vargas Llosa, alguien grita en la mitad, ¡Viva Cuba Libre! Y todos nos quedamos como en silencio, como si en realidad le hicieran falta unas comillas a esa consigna, como si nosotros ya no pudiéramos saber si esa frase estaba a favor o en contra de Fidel, digamos, ¿no? Yo creo que un poco eso es lo que nos ocurre como muy a menudo. Ya no sabemos qué significan esas palabras, realmente necesitan otras cosas para decirle. Y las comillas, de alguna manera, dan ese significado a veces, ironía, duda, es una forma de decir que no es verdad lo que te están diciendo o que tiene otro significado en realidad. Entonces, un poco la relación de este personaje con lo real está mediada siempre por lo que dicen o no dicen. Y como tú bien has señalado, este personaje tiene la premisa de que se puede vivir sin realidad y de que no, que se puede vivir sin internet, sin relacionarse un poco con los otros, ni con las noticias, no saber de las coyunturas, de las informaciones. Está un poco harto de eso. Eso tiene que ver incluso con mi propia realidad. Yo soy venezolano, igual que tú, y provenimos de una realidad donde también hubo una gran intoxicación de informaciones. Hay todavía, no solo en Venezuela, sino sobre Venezuela en el mundo. Entonces, un poco como la reacción de este personaje, el personaje de Gabriel Medina frente a eso, es trabajar el lenguaje de esta manera, sospechar incluso del lenguaje. Él tiene una relación muy incómoda con el lenguaje y también con el tiempo. Quiere estar aislado del presente, pero trabaja en un archivo que tiene un nombre larguísimo, muy burocrático. Trabaja en un archivo donde los papeles que deberían servir para preservar la memoria se están destruyendo. Él no vive, entonces él ve cómo se va destruyendo el pasado, pero él no quiere vivir en el presente. Es una de las condiciones esenciales y maravillosas de este personaje. ¿Te parece que es una condición de lo humano en este momento? ¿Vivimos en ese dilema, en esa tensión? Pues no sé, es posible que vivamos sin tener claro qué está pasando en el presente, ¿no? Todo ocurre a tal velocidad, ¿no? Que es muy difícil como precisarlo, vivirlo, darlo por vivido, digamos. Sí hay un problema con la memoria, obviamente que tú lo manejas con respecto con el archivo, lo señalas muy bien. Esta idea de este presente como efímero, que se evapora, que es inaprensible, que tiene que ver con las redes sociales, que también está presente en la novela, pues es un poco yo sí creo que sí hay un paralelismo pues, con lo que nos ocurre hoy día. Consumimos todo, incluso estoy diciendo contenidos, digamos, ¿no? A unas velocidades que es muy difícil incluso después recordarlo. Si podemos haber, porque trabajo en ese medio, el paso y el salto de la televisión abierta a los streaming y a las plataformas y lo que ha dado, digamos, aquella televisión que suponía una rutina diaria donde la gente veía telenovelas o comedias y veía unos programas que sabía que estaban a determinadas horas, controladas como no por la televisión, pero estaban ahí, donde los contenidos tenían un gran porcentaje de reiteración para que no olvidaras, ¿no? Una historia de 170 capítulos, ¿no? De repente pasas a un contenido que puedes consumir en una tarde,
porque lo que quiere la plataforma es que maratonees, digamos, ¿no? Y entonces tú ves una serie que te parece fabulosa y a los 3 días no recuerdas de qué iba. Y tienes que decir, ¿qué fue lo que vi? Digamos, ¿no? Entonces yo creo que un poco como todo ese fenómeno nos produce como una confusión y una sensación rara, por lo menos a mí, o no sé si a la gente de mi generación o a otra gente más joven no, distinta pues, con respecto a lo vivido y al presente. Estoy pensando también ahorita, por ejemplo, en TikTok, que quizás sea el fenómeno en redes más importante de los últimos tiempos, donde los contenidos duran incluso muy poco. En este momento hay ya una industria desarrollándose para tener relatos, digamos, que puedes consumir tú en TikTok. Es decir, que lo puedes consumir en una pantalla pequeña, que supone otro proceso cognitivo incluso, y que no tienen más de 5 minutos, digamos, ¿no? Eso yo creo que produce una sensación de vida en el consumo de los contenidos, de relación con lo real, totalmente distinta. Y entonces, pero en el caso de tu literatura y de este libro y de la literatura en general, ¿cómo te enfrentas, o si es que te enfrentas a eso? Es decir, ¿escribes como podías escribir libros en los años 80? ¿O tú crees que eso nos va afectando también la idea de lo efímero, de lo rápido, y de la poca memoria? Yo creo que nosotros no tenemos remedio, digamos, es decir, estamos como condenados, aprendimos a escribir así, consumimos así, leemos todavía libros, es decir, yo todavía extraño el periódico de papel, digamos, el acto de la lectura en tu casa o un domingo, abriendo, tocando, deteniéndote en una hoja, ¿no? Beatriz Arlo, en un libro que se llama La intimidad pública, tiene incluso todo un trabajo sobre cómo el consumo de mensajes de textos, de informaciones en teléfono, tiene un proceso cognitivo, cerebral, humano, comunicativo, totalmente distinto al que teníamos antes. Yo creo que nosotros nos formamos en eso, sobre todo estoy pensando como escritores, ¿no? Y de repente fatalista, no sé si será, pero nos formamos y nos educamos en eso, no solo en la lectura, sino también en la escritura. No me imagino escribiendo relatos ahora, tratando de hacer literatura para que se consuma en TikTok, por ejemplo, ¿no? No sé si tendría la capacidad incluso de hacerlo, ¿no? Creo que es otro tipo de formato. Entiendo que hay en la web ya espacios y sites, creo que uno se llama Webpad o algo así, donde la gente puede escribir y consumir. No sé si sería literatura, voy a decirle ficción, para establecer un campo distinto, porque creo que el trabajo con el lenguaje y la conciencia que hay sobre el trabajo con el lenguaje en la literatura es distinto a esto que se hace en la ficción, pues, ¿no? Bueno, y ese panorama vertiginoso y confuso que planteas, de alguna forma en esta novela está muy reflejado en el sentido de que hay una realidad desquiciante y desquiciadora, ¿no? Uno siente la asfixia que se está envolviendo al personaje, no la de él, sino la del mundo que lo rodea. Pero es algo común a tus novelas. En Mujeres que matan, también hay una realidad, una sociedad, una ciudad enloquecida y enloquecedora, en ese caso con unos talleres de lectura y unos libros de autoayuda, ¿no? En Patria o Muerte hay un país entero tratando de ocultar el dolor y la muerte de un líder populista. Tú ves allí el personaje, es simplemente una pieza de un mundo que está enloqueciendo. ¿Te interesa literariamente ese tipo de universos de locura compartida, colectiva y de dolor colectivo? Sí, supongo que me interesa mucho y creo que tiene mucho que ver con lo que he vivido, digamos, ¿no? También ahí el referente de Venezuela creo que es importante. Todas estas novelas ocurren en Venezuela, ¿no? Y en el proceso de ese país, aunque creo que no es exclusivo. Posiblemente se viva o lo haya vivido yo, o lo hayamos vivido en algún momento los venezolanos con mayor énfasis, pero que se puede dar en otros países, digamos. Y estoy pensando un poco en el mundo enloquecido. Yo pienso que de las comunicaciones y del poder y de cómo los ciudadanos
poco a poco hemos ido perdiendo ese poder frente a los populismos de todo tipo. Y frente a un desarrollo, digamos, a una pérdida cada vez mayor de la institucionalidad en todos los países, ¿no? Mira, y pienso, por ejemplo, yo vivo en México, igual, una de las cosas que a mí me llaman más la atención y que creo que funcionan en todos los países, es la incapacidad que tenemos los ciudadanos de saber la verdad, ¿no? De saber realmente qué ocurre. Entonces, la cantidad de versiones diarias que hay de la comunicación desde distintos puntos, que pueden ser además conspiraciones o no, ¿no? Del poder sobre un mismo hecho, hace que estemos todo el tiempo dudando. Entonces yo siento que hay una especie de experiencia colectiva de gaslighting, ¿no? Que está basada, tú que decías, esta película, hablabas de Hick, no sé cuánto, es la película Gaslight, donde un marido apaga las luces para que la mujer piense que se está yendo la luz y él dice que no. ¿Entiendes? Maneja el control del gas. Entonces un poco pasa esto. Si uno vive en México y todas las mañanas tenía López Obrador, el presidente López Obrador, antes del presidente anterior, un programa que se llamaba La Mañanera con unos periodistas. Una periodista se levanta y dice, ¿qué le parece? Voy a poner el caso, no me acuerdo concreto, lo que ha ocurrido de esta masacre en Michoacán. El presidente contesta y dice, eso no es así, ¿no? Y entonces el periodista dice, no, pero si es así, así dice, no, usted está mal informada. El periodista dice, no, es que tenemos un reportero que está ahí y él dice, yo tengo otra información. ¿Qué pasa con el ciudadano común que ve esto? Digamos, y eso es común a todos nuestros países. ¿Qué pasa en España cuando alguien tiene una denuncia y el otro dice que no? Entonces, yo siento que estamos viviendo en Venezuela aquello es exponencial, totalmente, ¿no? Y además adquiere unos niveles de absurdo enormes, ¿no? Porque el gobierno, Nicolás Maduro, en este caso, que lleva años gobernando, puede decir cualquier cosa y no importa. Entonces, ¿cómo convivimos todos con esa locura? Eso me parece a mí muy interesante. ¿Cómo podemos discernir qué es cierto o no? ¿Entiendes, no? Yo creo que en el caso de Venezuela es imposible y que una de las maneras, una de las pruebas de sanidad pública es separarse de eso, que la gente se aísla, no quiere saber nada, de alguna manera para poder sobrevivir con cierto grado de cordura, ¿no? Porque si no, tienes que entrar un poco también en este nivel de absurdo y de locura. ¿Mm? Mira, en 1947 el crítico Edmund Wilson predijo que la palabra kafkiano iba a tener un gran futuro. Entonces no voy a usarla para referirme a tu novela, pero en efecto hay un universo que recuerda a Kafka, esencialmente en que los personajes parecen vivir en una culpa sin saber exactamente cuál es el delito que han cometido. El protagonista en un momento dado sabe que algo ha pasado, sabe que algo ha ocurrido y no logra descifrarlo. En tu novela Mujeres que matan, yo veía un aire cervantino, ¿no? Este tema de la locura como la lectura como una antesala de la locura. Esas presencias así, tan grandes, me lo respondiste un poco al principio, pero no están presentes. Cuando tú comienzas a trabajar un libro, tú no dices, oye, estoy impregnado del espíritu de lo cervantino o de lo kafkiano. Y simplemente el libro surge y luego descubres... Sí, te diré que me encantaría tener esa conciencia y decir, estoy impregnado, quiero hacerlo. No lo tengo consciente, no creo que sea un acto, no es por supuesto deliberado, ¿no? Y no, me figuro que, digamos, a ti a veces, y te debe haber pasado mucho, te dicen qué autores han influido en ti, etcétera. Yo sé cuáles me gustan y cuáles quisiera que fueran una gran influencia en mí, claro, ¿entiendes? Ahora, no sé si eso pasa, ni sé cómo funcionan esos procesos, digamos, ¿no? Pero sí hay... Es posible que en Mujeres que matan yo haya pensado un poco en esta idea de la lectura, ¿no? Y la locura, ¿no? Y de alguna manera, pues casi que hay una premisa ahí que es, pues, ¿no?
la autoayuda conduce al crimen, digamos, ¿no? Y puede ser que yo haya pensado en eso, pero no de manera consciente. Aquí sí había un universo que me parecía cerrado, que sí tiene como un aire kafkiano, pero tampoco es posible que, digamos, sí lo pienso al final, quizás lo leo y lo veo, pero no es una referencia clara, digamos, no. Esta novela, que me ha resultado apasionante y adictiva, sin embargo oculta varias versiones, ¿no? Que no se notan, que es lo ideal, claro. Entiendo que dudaste bastante con el tema del narrador, por ejemplo. Sí. Y ¿qué era lo que no terminaba de funcionar, que hizo que trabajaras de distintas maneras la novela? Entiendo, en principio, que con el cambio de narrador. No sé si había otras cosas. Sí, otras cosas. También tiene que ver con mi neurosis, porque yo escribo, pero me gusta mucho reescribir y creo mucho en la reescritura. Y me siento insatisfecho y no sé, es como una especie de paranoia natural. Siempre pienso que puede quedar mejor, que hay algo que no está funcionando. Entonces, hice muchas pruebas. Sobre todo en dos términos. Tenía varias versiones y tenía tiempo y podía. Esta novela está escrita en primera persona. Cosa que yo no había hecho nunca y me tentaba mucho y me parecía muy bueno, pero sentía que había quizás un problema en cómo hacer una novela como de suspenso narrada en primera persona, ¿verdad? Y entonces probé ubicarla en tercera persona. Eso también traía un problema con este narrador omnisciente que de repente tenía un tono demasiado personal, ¿no? Digamos, y entonces ahí tuve como un problema y hice las variaciones, la escribí toda en tercera persona, volví a la primera persona. Y también hice un cambio y unas versiones con los tiempos. La tuve en pasado y ponerla en presente, un poco por lo mismo, para probar. Pero para mí son juegos, digamos. Es un momento donde me siento como Dios, digamos, claro. un poco, pero la verdad es que es una experiencia de poder enorme, porque además ya todo el animal está escrito, entonces de alguna manera tú juegas con él, y le das vuelta y dices, qué maravilla que yo pueda hacer esto aquí, así, asado, y tienes una cantidad de archivos, ¿no? Y vas viendo. Le tenía mucho miedo a la primera persona porque no había escrito nunca en primera persona y no sabía, pues digamos, estuve probando y también a esta cosa me gusta mucho la escritura veloz, ¿no? Que de repente se detiene con frases cortas y que a veces narra muy rápidamente unas acciones y no sabía si eso era posible en primera persona. Si no había algo ahí áspero que no me iba a funcionar y que no me iba a gustar. Entonces por eso, como probé varias veces. Sí. Fíjate, y en efecto hay una desconfianza tuya técnica en la primera persona. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Tú tienes, en mi modo de ver, una biografía apasionante y creciste en un hogar venezolano donde se comían arepas, ñame, tal, pero ahí estaba, por ejemplo, la presencia de Polonia, de Andalucía, de Argelia, ¿no? Tuviste una militancia política en la juventud, ingresaste a un seminario del cual saliste, vives con un pie en el mundo del periodismo, eres un exitoso guionista de televisión. Esas pistas no se vislumbran en tu ficción, no están, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué piensas de la autoficción? Pues, no soy demasiado entusiasta como lector, ojo, digamos, ¿no? Es decir, libros que me prometen algo y que terminan siendo autoficción me producen cierta... No sé si me interesan demasiado leerlos, ¿no? Nunca he hecho, digamos, ahora estoy escribiendo algo que podría tener relación con eso. Pero pues, tampoco tengo un juicio, digamos, si se puede, no se debe, no, nada de eso me preocupa. Hasta ahora no me había llamado la atención, estoy escribiendo algo donde quizás se mezcle ficción con cosas de mi historia más reciente, pero creo que tiene que ver con la edad. Digamos, sí, hay algo que pasa en la edad donde uno podría a partir de cierta edad escribir un diario, digamos, ¿no? Entonces me parece que quizás no escribo un diario, pero sí autoficción, digamos, ¿no? Hay algo. Eso también tiene que ver con una característica personal. Yo soy
tímido. Ujú. Y no me gusta hablar mucho de mí mismo. Alberto Barrera no es un tema que me interese demasiado Muy bien. y soy como reservado. Sí. Entonces hay cantidad de cosas que, pues, y claro, con la edad, pues voy revelando, diciendo, pero tampoco soy como, no tengo redes sociales, digamos, o solo X y la uso poquitísimo y trato de que sea solo ligado al periodismo o esas cosas. Y tampoco ahí tengo un tema como moral. Ujú. No me gusta, o sea, no soy así. Claro. Y soy como pudoroso. Ujú. Creo que entonces ahí puede haber una relación con la autoficción donde hay distancia, donde establezco una distancia. Sí. Una timidez que tiene el apasionante protagonista Es cierto, digamos, ahí está. de esta novela. Bueno, ¿en qué momento de la vida supiste que ibas a ser escritor? ¿En la época de Barquisimeto, el seminario, quizás un poco antes en el liceo, o en la época de los pasillos de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela? ¿Hubo un momento en que supiste que te ibas a dedicar a esto y que tu vida iba a ser la escritura? No, no lo sé. Bueno, tuve una vocación, creo yo, como terca, joven. De niño me gustaba hacer como coplas, ¿no? Yo siempre cuento que para mí fue muy importante que mi padre los sábados en el patio de la casa recitaba en voz alta poesía. Y desde ese momento yo soy un gran defensor de eso. Y creo que con los niños, para mí fue importantísimo. Entonces, poesía popular venezolana y algo. Y yo me las aprendí a memoria, las recitaba. Me parecía, fue un hecho para mí que cambió mi vida. Y después empecé a escribir. Y por invitación, digamos, y creo que ahí se formó un poco, y tendría yo como 12 años, sin ningún interés ni profesional ni nada, sino pues, leía los cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga y me ponía, creía yo que con inspiración, a escribir una versión de La gallina degollada, pues como con otro animal y con otros hermanos, pues, pero era la misma, era como una copia, una imitación de... Y ahí empecé yo a escribir y escribía mucho y tenía cuadernos, ¿no? Y mi padre era como duro y disciplinado. Y entonces un día tendría yo 12 o 13 años, le dije que quería ser escritor. Entonces me llevó, él tenía una biblioteca no muy grande, hecha por libros del Círculo de Lectores y otras cosas así, y me dijo, ven por acá. Y agarró y sacó un libro donde había una foto de una mesa como de este alto. Y me dijo, hay un señor que se llama Hemingway, me dice, y que es escritor, ¿no? Y él escribe parado, fíjate, en esta mesa, y corrige sentado, ¿no? Cuando yo te vea en aquella mesa, ¿no? Sentado, corrigiendo las cosas que tú escribes, voy a pensar que de verdad quieres ser escritor. Qué belleza. Bueno, y ya para cerrar, te conocimos, Alberto Barrera Tisca, principalmente, o en principio, te conocimos como poeta, ¿no? Que es una parte de tu obra. Hay un verso tuyo que siempre me acompaña, que dice, nadie intenta la belleza y queda intacto. Mi pregunta es, ¿la escritura es una forma dolorosa de acercarse a la belleza? ¿Es un intento del cual no salimos indemnes? Sí, es un intento inútil, digamos, ¿no? Pues, donde siempre estamos queriendo llegar, ¿no? Y pocas veces, o a mí me pasa por lo menos, yo no escribo poesía porque cuando siento como el impulso, ¿ya? O las ganas, solo recuerdo versos perfectos de otros poetas, ¿no? Y entonces yo tengo un poco como la sensación de que siempre estamos intentando algo que está dentro de nosotros, ¿no? Que sabemos que hay una perfección de una frase, de un verso luminoso, y que no sabemos, y que no lo logramos, digamos, y que todo el ejercicio es siempre intentarlo, y que posiblemente solo lo consigamos en los libros de otros, pero que nosotros mismos va a ser muy difícil, siempre nos vamos a castigar por no lograr, no llegar a lo que realmente pensamos que podemos o que deseamos. Bueno, Alberto, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Y a los que nos ven, debo confesarles algo. He omitido preguntas sobre el final de la novela, porque es un final apasionante, de una gran valentía y de un gran virtuosismo literario, y por eso quiero dejarlo en vuestras manos. Así que muchísimas gracias a todos. El fin de la tristeza, una novela para leer. Muchas gracias.